Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Seguimos adelante y hoy, como cada 15 días, cada viernes, nos toca nuestra clase de historia. Está la profesora, la licenciada, la historiadora, la egiptóloga. No, esa no. No. Esa parte no. Marcela Guerrero. Profe, ¿qué otro epíteto le podríamos decir? Por lo general, viste que me dicen profesora. Bueno, pero profesora ya es como que es como que no se puede separar de su apellido porque lo ejerció hace cuánto que es profesora. Hace un montón de años. Hace un montón de años, sí. Y después digamos que soy investigadora. En realidad a mí me gustaría dedicarme mucho más a la investigación. La verdad que en este momento estoy sufriendo de falta de tiempo para investigar. Porque la docencia me lleva mucho tiempo. Y para investigar como yo quiero, estoy en Sí, yo me acuerdo que usted tiene algo pendiente para incluso investigar, no sé si investigar, pero ir a hacerle una entrevista a uno de los pastores más longevos. Sí. En Tacuarembó. Tampoco he podido hacer eso, por ejemplo. Toda la historia de la iglesia en Uruguay está por escribir y la verdad que cada vez me enamoro más del objeto de investigación pero reconozco que necesito tiempo. Justamente venía pensando, ¿sabes qué estaba pensando? Voy a terminar esta serie y no voy a venir más a la radio hasta que no publique la primera investigación. Bueno, no hagas eso porque si no al final del cabo pasó como 3 años. Va a tener que venir igual. Yo le quiero mandar un saludo a un amigo, Marito del Cerro, que está Marito del Cerro Norte, buen programa, así que un saludo para él. Y también tenemos un comentario, una invitación para hacerles que tiene como protagonista a nuestra profesora. Así que, profe, dígalo usted. Bien, tengo una invitación en una red que se llama, es una red de universitarios cristianos, universitarios y terciarios, que se reúnen. Este año creo que es la primera conferencia que va a haber, y en este caso me toca dar la conferencia. Y voy a dar una conferencia sobre el existencialismo cristiano. O sea, el existencialismo es una corriente dentro de la filosofía. Claro, de Jean-Paul Sartre. Por ejemplo, yo voy a trabajar Kierkegaard, por ejemplo, en este caso. Pero claro. Usted sabe que está el existencialismo ateo y el existencialismo cristiano. Bueno, claro, la idea es hablar, compartir con los asistentes sobre el existencialismo cristiano, que la verdad que he descubierto unos autores maravillosos que de repente son conocidos, pero no conocemos ese aspecto cristiano. Claro, sí, pero aparte que la filosofía existencialista es muy buena, más allá, obviamente tiene su matiz atea, con un referente como Jean-Paul Sartre, y con tantos exponentes en la parte existencialista cristiana, maravilloso, con un antecedente, con alguien que tomaba mucho de Heidegger, ¿no? Sí, tiene mucha conexión con la verdad que es un autor, hay más de un autor, yo me voy a centrar más en uno, pero que nos muestra como una reflexión. La conferencia se llama Vivencias y Reflexiones desde el Existencialismo Cristiano, porque la idea es también que a esa conferencia van a ir chiquilines, gente de todas las edades, porque universitarios hay de todas las edades, pero brindar como una mirada desde el cristianismo, cómo se sitúa el cristianismo, cómo lo podemos abordar ante esas corrientes, ¿no? Y es muy interesante, pero encontré unos autores, unos textos pero preciosos que nos pueden servir mucho, y bueno, están invitados todos. Después pásenos el flyer, así lo subimos en nuestras redes sociales. Bueno, con mucho gusto, así que no es la primera vez que voy a ir, así que no tengo idea. Yo he dicho ¿Cuándo es? Es el próximo viernes 16 de junio a las 19:30 en el auditorio de Iglesia de Dios. Físicamente es el auditorio de la Iglesia de Dios, que está en la calle República, esquina Colonia.
Muy céntrico, Sí, muy... sí, a ver si... Estás a una cuadra de Colonia y a una cuadra de, creo que es Mercedes, creo que es ese, Yo, la si no verdad, es Mercedes, Paysandú, alguna de esas. nunca yo no me doy cuenta dónde es. Y bueno, y ahí también yo he descubierto gente, voy encontrando cada vez más cristianos universitarios. Y como te contaba la otra vez, un pastor que está haciendo la licenciatura en historia, por ejemplo, cosa que me sorprendió. Y así Muy en la bueno. facultad vamos encontrándonos más cristianos. Y bueno, la idea es saberse que uno es parte junto con otros, pero también de que es una manera también de, bueno, de decir en qué creemos, cuáles son nuestros principios como cristianos también. No, bueno, es que también entendemos que más allá de ser un credo el cristianismo, también tiene su filosofía, ¿no? Su filosofía Sí. de vida, ¿no? El cristianismo no solamente, creo que de las pocas filosofías que se pueden llevar a cabo en todos sus aspectos, no solamente en algunos, Claro, o porque a grandes es un rasgos. modo de vida, claro. Si Es un bien modo de vida. no nace por hacer una filosofía, tiene implícito una filosofía. Tiene en su análisis. una gran teoría, pero en su práctica hoy en día muchas cosas y muchos seres humanos practican quizás el modo de vida cristiano sin saberlo, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros estamos hablando, por ejemplo, en los 10 mandamientos, donde Jesús cuando vino no recitó los 10 mandamientos, sino dijo, de los 10 mandamientos, con que cumplan estos dos, ya están cumpliendo todos, que era amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo. Y vos empezás a ver, y claro, si vos amás a Dios con todo tu corazón, no vas a ser idólatra. Si vos amás a tu prójimo como a ti mismo, no vas a robar, Claro, no vas a no le matar, vas a hacer daño. no le vas a hacer daño a los. Bueno, y esas cosas, muchas personas, ¿por qué le dan? ¿Saben? Hay muchos principios que a veces cuando son gente que no son quizás cristianos o no asisten a la iglesia, pero son bendecidas porque esas personas le dan a los pequeñitos del Señor, y Dios, como no miente, al que le da el pobre, a Dios presta. Entonces, Bueno, más allá de que la persona confiese o no la fe, hay principios claro, espirituales, sí. lo que sembrás vas a cosechar. Y además esos principios están en nuestra cultura también, entonces son la base de nuestra cultura. Entonces, mucha gente sin ser cristiana está llevando adelante su vida principios cristianos. Bueno, hoy nos vamos a seguir centrando en el desarrollo histórico del protestantismo a finales del siglo XIX. Sí, vamos a ¿No? avanzar un poquito más, aunque Y nos vamos a centrar en algunas corrientes evangélicas, ¿no? Sí. Por decirlo de una manera. sí se puede denominar evangélica. O religiones que se vienen, que se están. Acuérdense que nos habíamos quedado en la colonia valdense. Claro, que vimos el ingreso de los valdenses como una corriente nueva Claro. dentro del cristianismo local, que ya... Y eso fue como una punta de lanza a que vengan otras, no quiero decir colectividades, pero otras... Sí, son como otras denominaciones. Otras dentro del denominaciones, protestantismo ahí va. también. Y en este caso nos vamos a centrar quizás hoy y la próxima vez, en la próxima clase que tendremos aquí en junio, que son los metodistas, pero también hay otros que Sí, vienen. o sea, claro. Quizás hay más historia de los metodistas, pero también hay historia de los Sí, presbiterianos. o sea, y ese ellos tipo como de cosas. tienen archivo, tienen más abundancia Material. de fuentes, claro, en el que nos podemos basar. Pero los metodistas estaban en Uruguay desde la década del 30, habíamos tenido los primeros misioneros y habían venido misioneros antes, pero el proceso de instalación de las iglesias protestantes no fue tan lineal, no es que podamos decir, vino uno y se quedó. Ellos venían, recordemos que la sociedad era una sociedad católica, que además cuando se crea la república, se crea una república confesional, y que el protestantismo es resistido por algunos sectores de la población, sobre todo por el catolicismo, lo ve como una pérdida de espacio, como hay o sea, porque si te haces protestante dejas de ser católico. Entonces la Iglesia Católica va a defender ese lugar en la sociedad, y cuando van llegando los protestantes se produce un conflicto. Aunque, como vimos, el catolicismo que había en el Río de la Plata, sobre todo en Montevideo y en el interior de la banda oriental, no era un catolicismo muy fuerte, muy arraigado, porque había sido una iglesia que los historiadores llaman como una iglesia débil, porque
esta parte del territorio americano fue conquistada tardíamente por el Imperio Español. Entonces nosotros, por ejemplo, Montevideo es de 1724 al 30, comienza el proceso fundacional de Montevideo. Entonces nosotros no tenemos, claro, iglesias católicas como tienen los mexicanos. Claro, ya había 200 años de existencia de Claro, la iglesia de la Reforma, por Sí, ejemplo. y nosotros entonces no habíamos tenido ese catolicismo fuerte. Quizás por los lo- mexicanos, el catolicismo todavía ni siquiera había llegado a esos lugares, pero con una iglesia católica muy fuerte. Claro, ellos tenían, ellos desde en la parte norte y centro de América, los españoles desde el principio del siglo XVI se instalaron, ellos tienen iglesias y edificios mismos muy antiguos, y fueron conquistados. Entonces la iglesia Claro, la católica sociedad allá, quedó muy claro, arraigada sí. con ese catolicismo Claro. apostólico y romano, y con ese concepto de catolicismo al estilo universal. Claro, entonces universalismo ahí, como la única claro, iglesia. les costó mucho más al protestantismo de repente entrar, y porque la sociedad estaba permeada de una manera mucho más fuerte. Y nosotros acá como... Claro, porque viste, profe, perdón que le corte, viste que a veces asociamos a esta guerra entre católicos y protestantes y vemos al católico como una mala palabra, pero nosotros literalmente el catolicismo o lo católico significa justamente una iglesia universal. Sí. Si bien ahora hoy en día quizás la iglesia con más Sí, con más, no sé, cosas para con más cuestionada, protestante, que se llama Iglesia Universal, pero tiene que ver con que cuando hablamos del concepto de que el Evangelio justamente es universal, Claro, que es para se utiliza todo, el claro. catolicismo, ¿no? Claro, ahí está. Y seguro, no es sí. que nos tenemos que poner enfrente, y además nuestra rama protestante justamente viene de protestar a ese catolicismo Claro, oficial, por decirlo Claro, de o alguna manera. sea, como vimos después de la Reforma surgen un montón de denominaciones, pero ese catolicismo que había llegado acá era el español católico, y luego entonces estas corrientes que empiezan a venir comienzan... en algunos casos interactúan socialmente, no a nivel de las jerarquías, porque a la jerarquía no le gustaba nada lo que estaba pasando, pero como nosotros vimos, hubieron encuentros hasta amistosos, hasta que los protestantes logran tener su primer templo, como vimos, que fue el templo anglicano. Vimos que también llegaron presbiterianos, vimos la llegada de los valdenses en el programa pasado, en 1857, y la instalación de las colonias agrícolas en lo que es el departamento de Colonia actual, y quedaron ahí desde ese lugar, y bueno, y desde allí, o sea, pero estos valdenses, por ejemplo, ellos se quedan en ese lugar, no salen a evangelizar. Ellos, como los que vienen, son familias enteras, vienen comunidades enteras. Entonces, Que tenía también un trasfondo social y de trabajo y laboral. también, claro, vienen como a Porque- aportar desde ahí, bueno, Claro, y ellos no es que voy a dejar mis creencias afuera, no, Claro, no, las traigo claro. conmigo. Sí, entonces ese fue el aporte a los proyectos de colonización que tenía el gobierno en ese momento. Pero algo muy interesante también es que en la segunda mitad del siglo XX, que es lo que estamos dando ahora, en Uruguay se produce lo que los historiadores... La segunda mitad del siglo XX. Perdón, o 19, ah, 19, perdón. Mm. En la segunda mitad del siglo XIX comienza a gestarse el proceso de secularización, que le llaman, por ejemplo, en el libro de Caetano y Yaimona, La secularización uruguaya, que es un libro clásico, en el que, y hay unos cuantos autores en nuestro país que han trabajado ese tema. Ellos dicen que a partir de 1860 comienza el proceso de separación de la Iglesia del Estado, que va a culminar finalmente con la Constitución que es de 1917, que va a separar la Iglesia del Estado, y bueno, y ahí como que queda escindida la política de la religión. Hasta el 1917 la religión del Estado uruguayo era la católica. Claro, y además manejaban cementerio, registro civil. Claro, o sea, el todo. espacio público El era espacio manejado público. por la Iglesia Católica. Entonces, Que- por ejemplo, claro, los bautismos, o sea, ¿quién registraba? Hasta que Hubo un par de hechos significativos que hicieron que justamente el proceso se agudizara y se acelerara, Claro. porque hubo algunos masones, presidentes,
o familiares que tenían que ser sepultados y la Iglesia Católica se opuso. Claro, hay un caso de un masón, claro, que los historiadores se ponen ese hecho. El presidente como Berro, hubo un par de cosas que obviamente como era masón no podía, y bueno, eso hizo que... el presidente Berro termina secularizando los cementerios, entonces aquello que estaba bajo la órbita de la Iglesia pasa a la órbita del Estado. Y ahí se creó el registro civil. Y después, claro, el registro civil se creó en el periodo militarista, que ahí ya estamos en 1875, en los gobiernos de La Torre y Santos. Este proceso de secularización se hace más profundo porque ellos reforman el Estado, lo modernizan. Claro, y obviamente estos hechos específicamente porque hacen que es como que le dimos la excusa perfecta, ¿no? Que fulano de tal no pueda estar enterrado, pero no somos todos orientales. Claro, bueno, pero claro, el principio era que tenía que ser oriental y católico, y este era un masón declarado. Claro, entonces ahí se produce un problema ahí con la Iglesia. Bueno, la Iglesia Católica también se vuelve como muy radical, conservadora, como adopta una postura que le llaman ultramontana, que es decir, más conservadora todavía. En lugar de decir, bueno, la Iglesia Católica dice no, si es masón, o sea, no. Acá no. Entonces ahí se produce un enfrentamiento, y bueno, y la Iglesia al principio, como se ve como acorralada por estas nuevas corrientes que van llegando al país, la Iglesia toma una actitud de radicalismo, de radicalismo ultramontano, de conservadurismo. Entonces, ¿qué pasa? Algunos intelectuales en nuestro país comienzan a ver en el protestantismo un aliado, porque el protestantismo viene a proponer otra manera de vivir la fe, y por lo menos les saca de encima el catolicismo que ellos estaban rechazando, claro, en ese proceso, en esa disputa por el espacio público. Y no es porque los protestantes sean más radicales. No, pero vamos a ver que en realidad a veces una cosa es lo que piensan algunos y otra cosa es lo que realmente creen los protestantes, porque yo les traje hoy una fuente para ver. Vamos a ver que en esa época, según algunas fuentes, los protestantes no les interesaba mezclarse en la política. Ellos no pretendían desplazar el catolicismo para ellos asumir esas responsabilidades. No, lo que buscaban eran otras cosas. Y otra cosa interesante es que este proceso de instalación del protestantismo en el país se relaciona con las actividades de las sociedades bíblicas, tanto de la Sociedad Bíblica de Londres como la Sociedad Bíblica Americana. Estaría bueno después tener, que quizás más para septiembre, que es el mes de la Biblia, ¿no? Tener la historia de las sociedades bíblicas del mundo, ¿no? Y obviamente centrarnos quizás en Uruguay, porque tiene un impacto no solamente en el mundo, sino también en cada uno de los países, ¿no? Y han traído y han tenido, bueno, la profe ahora va a contar algunas anécdotas y cosas que han sucedido. Yo antes de seguir, a mí tengo acá una información, justamente entré a la página oficial de la Iglesia Metodista y tenemos que remontarnos a que en Uruguay los metodistas se establecen dentro de la comunidad anglosajona en 1836, o sea, a tan solo 6 años de la creación de nuestro Estado. Pero recién a finales de 1860 empieza la predicación en español, por el doctor Juan F. Thompson, y bueno, ahí se organiza la primera iglesia metodista en Montevideo, que luego después se va a extender a todo el interior del país, y con mucha influencia de cómo ellos veían, justamente no se interesaban en meter tanto en la política, pero sí tenían eso de impactar la sociedad, y por ejemplo ellos creían o creen que la organización debería ser en comunidad de fe, instituciones educativas y de servicio como áreas de misión, y ahí por ejemplo están formando parte en Montevideo del Instituto Crandon, el Instituto de Buena Voluntad y el Instituto Metodista Universitario de Crandon, y en el interior como Escuela y Liceo Crandon en Salto y otras obras de servicio de sectores más carenciados. O sea, también es una parte muy esencial donde ellos arrancaron con todo, ¿no? Los protestantes tuvieron un papel importante, sin duda, Los metodistas, dentro de los protestantes.
Bueno, siga, profe. Bueno, y entonces que yo venía pensando justamente hoy que cuando estaba repasando para el programa, de que sí, de que una de las cosas que, porque estas cosas que nosotros estamos haciendo acá, o sea, nosotros lo estamos estudiando, pero no hay demasiados libros escritos, no hay desde la historiografía universitaria libros que investiguen demasiado, no hay cosas publicadas. Entonces todo esto que estamos compartiendo también es parte de cosas que estamos estudiando y que estamos, o sea, en este estudio, por ejemplo, personalmente a mí me ha permitido ver eso, cómo el protestantismo también es parte de la historia nacional uruguaya y también, o sea, pero es un aspecto que recién se está estudiando, que no había sido estudiado y que bueno, gracias a Dios que hay gente que le está interesando este objeto de estudio y que yo lo que he venido descubriendo es eso, el accionar de los grupos protestantes y los aportes de los grupos protestantes en este proceso que los historiadores hasta ahora lo que han venido haciendo, o sea, lo que muestran, o sea, los nombran a veces a los protestantes, pero como los nombran como aparecen ahí, pero no hay estudios concretos en el que se desarrolle ese papel de los protestantes. Entonces, en ese accionar de los protestantes habría que destacarse, una de las cosas que habría que estudiar es el papel que las sociedades bíblicas cumplen, porque son las sociedades bíblicas los que instan, los que estas sociedades bíblicas que con ojos extranjeros, ¿no? Tanto de Londres como de Estados Unidos, comienzan a ver que es necesario implantar en estas ciudades de las nuevas repúblicas un protestantismo y por ejemplo en una de las fuentes de la Junta de Misiones, por ejemplo, que narra los objetivos, dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos dentro de los cuales también estaba Montevideo? Y dicen, por ejemplo, 1, cuidar a la población protestante en estas ciudades y países católicos romanos, porque ellos sabían que había protestantes, pero estaban protestantes que no tenían pastor, por ejemplo. Atender a sus necesidades espirituales y de este modo, con la bendición de Dios, salvar sus almas. Educar a sus niños, especialmente en las escuelas dominicales, en los principios y cultos de las iglesias protestantes y así levantar una población protestante en medio de las ciudades y estados católicos. 2. Presentar a la población católica un ejemplo del puro y simple cristianismo, o sea, hablando desde el protestantismo, para ellos el verdadero protestantismo lo tienen ellos, cristianismo lo tienen ellos, ¿no? Simple cristianismo disfrutado por los protestantes y de tal forma persuadirlos gradualmente que lo adopten. Y mirá lo que dice, no es política ni aspiración de estas misiones interferir con las instituciones políticas o eclesiásticas de Sudamérica, sino solamente en la medida en que la luz y el ejemplo de las misiones lleguen a influir en la mentalidad pública. O sea, hay una apuesta a la cultura. Y eso se ve en lo que ellos hicieron, porque ellos lo que van a tratar de influenciar es el desarrollo de la educación, por ejemplo. Y lo hicieron a través de... Hay obras que existen hasta el día de hoy, pero también la importancia de las escuelas dominicales, que empiezan a implantarse. Y en este caso ellos logran, por ejemplo, desde esta reunión que se hace para Sudamérica, dicen, consiguen un crédito para la obra en Montevideo. Porque claro, ¿cómo se implantaba una obra? Precisaban dinero. Sí, claro. Entonces consiguen una obra y ellos logran reunir. Hay un documento firmado por 29 protestantes que se comprometen a que si abren la obra ellos van a pagar el alquiler del lugar. Cosa interesante, ¿no? De nuestros inicios, ¿no? Que de los inicios del protestantismo, porque si quieren que haya iglesias protestantes, tiene que haber gente que se haga cargo del lugar del culto. Y sí. Y nosotros como pasa siempre. Hasta el día de hoy. Claro. O sea, las iglesias son financiadas por sus propios fieles, ¿no? Se pagan los edificios, o sea, todo lo que, o sea, vivimos en un mundo material en el que las cosas, los servicios hay que pagarlos. Y entonces es llamativo, parece muy escaso 29 personas, pero esas personas tuvieron la fe de que tuvieron una visión histórica de que ese protestantismo se iba a desarrollar y bueno, hay que ver que el protestantismo sin duda se desarrolló y logró no solamente ser una opción más dentro del universo religioso, sino que en muchos casos desarrollarse hasta más que aquella religión existente. O
sé cómo estamos de horas, ¿querés eso? Sí, podríamos, Colocho, irnos a la pausa un ratito y luego venimos ya ordenándolo un poquito más acerca de, bueno, esto que son las sociedades bíblicas al inicio, en la segunda mitad del siglo XIX, sí, que hace el umbral a que estas nuevas comunidades de fe empiecen a ser parte del comienzo de la historia del Estado uruguayo. Enseguida regresamos con Falta 1, en la tarde, como vos la querés. Entramos en el último bloque de Falta 1 en el día de hoy, en la clase de historia, donde estamos avanzando en el desarrollo histórico del protestantismo en Uruguay, y esta vez nos lleva a mediados o finales del siglo XIX, ¿verdad, profe? Ahí está, seguro, sí. Vamos y venimos en el tiempo porque hay distintos grupos que van y vienen. Claro, con el hecho de la conformación de cómo también con el inicio de este nuevo país que se estaba construyendo. Acuérdense que nosotros veníamos de ser una colonia portuguesa, española. Sí, portuguesa, sí. Claro, eso hacía un problema con las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina y el Reino de Brasil, y bueno, se estaban luchando por la provincia oriental. Y bueno, con una solución salomónica muy pertinente de los ingleses, tenemos a Lord Ponsonby, que también estuve averiguando algo que también hizo lo mismo en Europa. Hizo un estado tapón entre Rusia, que es Luxemburgo, hizo lo mismo, el famoso Bélgica-Holanda, o lo que vendría a ser Países Bajos. Bueno, usted sabe que en el medio está Luxemburgo. Bueno, hizo más o menos, salvando la distancia, ¿no? Porque Inglaterra como imperio, claro, es como que aplica la misma política. Claro, o sea que imagínense los detractores que te dicen, no, que nosotros éramos colonia, le debemos a Inglaterra la independencia. Bueno, imagínense todos los indignados de Luxemburgo haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Porque bueno, siempre hay gente que tiene esa indignación, o que bueno, no sabemos esto y esto y lo otro, bueno. Pero bueno, en materia de religión, o en materia, sí, ahí va, de historia de religión, el Evangelio también formó parte de Uruguay, a pesar de que muchos nos quieren hacer creer que somos un estado laico, que no tenemos nada, que la religión no tiene nada que ver. No, pero bueno, en todos esos años nos tenemos que remontar a la fundación de sociedades bíblicas, que hizo que fue una organización internacional no lucrativa y no denominacional dedicada a la divulgación de la Biblia, con una sede en Inglaterra. Pero la sociedad bíblica se fundó en 1804. Perdón, sí, fue fundada en 1804. Y la obra bíblica en Uruguay se tiene que remontar 2 años después, en diciembre de 1806. Miren las cosas de Dios. El primer cargamento de Biblias a Uruguay fue en esa época, 1806, que eran un total de 600 libros. Y vino a través del puerto de Maldonado, pero en principio ese cargamento no iba para nosotros, no iba para Uruguay o para la provincia oriental, iba para Buenos Aires, pero el tema es que no pudo llegar por las famosas invasiones inglesas. Ahí está, claro. ¿No? Entonces, 1806, las primeras son de 1806. Ahí va. Entonces, ese primer cargamento quedó al cuidado del pastor David Creighton, que también lo hemos... sí, acá hicimos un programa una vez sobre Creighton, sí. Que fue enviado por la Sociedad Misionera en Londres para iniciar la obra misionera en Sudamérica. Pero claro, al Buenos Aires estar en guerra con las invasiones inglesas, tuvo que dejar los libros en manos de Wakeford, un comerciante inglés que estaba radicado en Montevideo. Y ese éxito nos habla el propio Wakeford en un documento que se lo proporciona Arnoldo Canclini en su historia, en la obra bíblica de la República Argentina, de uno de los fragmentos que dice: últimamente he disfrutado mucho las facilidades para la distribución del Nuevo Testamento. En meses recientes he distribuido más de 200 ejemplares, de los cuales he quedado aquí y allá, y muchos de ellos han ido a varios lugares del interior del país. Pudiera haber distribuido más si los hubiera tenido.
Estamos hablando de aquí a allá en el sentido de que los dejaba en Maldonado, Montevideo, y los llevaba para otros lados. Y uno tuvo 200 ejemplares. O sea que las invasiones inglesas provocaron, y que obviamente al no poder llevarlo a Buenos Aires, se remonta esos Nuevos Testamentos a tenerlos aquí, claro, en Uruguay. Bueno. En 1818 llega al Río de la Plata Diego Thompson, que también estamos cuando hablamos de las escuelas lancasterianas, porque fue con una doble representación, por la sociedad lancasteriana, que tenía propósitos educacionales, y por la sociedad británica y extranjera, que tenía como principal objetivo la evangelización y difusión de las Sagradas Escrituras. Era un doble agente. Sí. Y una carta fechada en el 16 de agosto de 1820, Thompson le escribe a un amigo suyo en Londres que dice: llevé a Montevideo unos 50 Nuevos Testamentos en español y unos pocos que me enviaron en portugués. Algunos los distribuí y otros, los demás, los dejé con personas de mi confianza, para que se vendan o se obsequiaran según sean las circunstancias. Regresé a Montevideo en una corbeta y al despedirme del capitán le obsequié una de las Biblias en portugués, la cual me agradeció mucho. Y bueno, incluso 4 años después de ese esfuerzo educativo, debido a que obviamente se profundizó las invasiones inglesas en Argentina, y se cerraron obviamente los puertos, nuestra ciudad, o sea, conserva como reliquias el libro de las actas de la sociedad lancasteriana, y al menos uno de los bancos donde se usaban que se usaban en esa escuela. Sí. Y por ejemplo hay algo que dice casi de forma simultánea, el artículo 7º de aquel reglamento dice así: el maestro leerá todos los días a toda la escuela en voz alta un capítulo de la Biblia, de la Sagrada Biblia, o de otro libro que contenga máximas morales, para que de este modo se impriman en los corazones de los niños los deberes de la religión, las buenas costumbres y el amor al prójimo. En esa época también al Río de la Plata llegan los doctores Teófilo Parvin y Juan C. Brickman, que son misioneros de la Iglesia Presbiteriana, otra comunidad, ¿no? De las corrientes que llegan. Otras corrientes que las que llegan. Que además de distribuir gran cantidad de libros en Montevideo y Buenos Aires, también visitaron otros países de Latinoamérica, de Sudamérica. Y como resultado de esos esfuerzos llega el reverendo Andrés Milne. Bien, claro. Milne ahí ya llega como la década de 60. ¿Viste? Sí. Ahí en ese recorrido que vos hacías fuiste abarcando distintos años en las que los protestantes se van instalando, y siempre con la presencia activa de estas sociedades bíblicas, tanto de Londres como de Estados Unidos, que comienzan, y ese documento que leíamos hoy antes de la pausa, en el que ellos demuestran, por lo menos en ese documento, de acuerdo a lo que dicen, cuáles son sus objetivos, y vemos una preocupación durante todo el siglo XIX del protestantismo de influir en la educación, porque lo vimos tanto como por ejemplo, el primer profesor de inglés, que es de Creighton, después vemos el esfuerzo lancasteriano, después vemos las Biblias que son introducidas también en 1843. La creación de empezar universidades, ¿no? Sí, ahí ellos, por lo menos acá en el Río de la Plata todavía no pueden, porque no tienen como fuerza cultural como para poder hacer eso, porque ahí teníamos la Universidad de la República, que sí se crea, o sea, en los primeros gobiernos, pero que es la Universidad de la República, que está presidida, ahí sí tenemos la presencia de la Iglesia Católica. Claro. Pero después, pero sí hay una preocupación siempre por la educación desde la primera infancia, porque siempre son, por ejemplo, en el caso de la cuestión de las Biblias, que es de 1843, son Biblias repartidas por la FONE, por ejemplo, también mismo, sí. Rescatar la figura de la FONE como una figura histórica dentro de la historia. En todo lo que nosotros estábamos leyendo, hay una ilustre personalidad que tuvo una destacada participación en estos inicios de la obra bíblica en Uruguay, que fue Samuel Lafone, un rico comerciante inglés que ejerció una gran influencia en la vida nacional. Y bueno, se le dice que Lafone fue el primer representante de la Sociedad Bíblica de Edimburgo, aquí en Uruguay.
Y, por ejemplo, en 1843 organizó en Montevideo la primera escuela primaria para niños pobres y su principal preocupación fue proveer Biblias a esos niños. Que incluso eso causó una época donde se le conoce el conflicto de la cuestión de las Biblias. De las Biblias se le llama eso, claro, porque él reparte Biblias y después los niños cuando van a la misa, el cura no les quiere dar o sea, no le gusta que tomen la comunión porque han leído la Biblia. O sea, para que veamos cómo era hasta ese punto de que el protestante era identificado con la Biblia, entonces para el católico, si había un niño había ido a esa escuela, había leído la Biblia, como que no podía participar de la comunión. Y además ahí se da un debate en la prensa y todo, y una hostilidad, porque realmente estos agentes protestantes sufren hostilidad. Acuérdense que no había redes sociales, y las redes sociales en ese momento era la prensa. Era la prensa, y a través de esa prensa se dan tremendos debates y se ve ese conflicto, ese temor de la Iglesia Católica de pérdida de influencia en la sociedad, y a su vez el protestantismo, bueno, que se va filtrando. Empieza a crecer también. Sí, y vemos hasta la llegada de Milne, después en 1864, Milne es enviado por esta sociedad bíblica para distribuir la Biblia. En realidad, por eso a veces vienen pastores, pero a veces más que pastores mandan son como agentes de las sociedades bíblicas que abren como, imagínense lo que sería en esa época una especie de pequeña librería, con lo que el costo que podía tener eso, porque estamos hablando de que la gente no era que iba a comprar Biblia todos los días, era un esfuerzo que tenías que convencer de a uno para que te compren una Biblia, o en todo caso la regalabas, o también regalarla. Claro. Pero también tenías que escoger a quién regalárselas. Claro. Como decía ahí, como de lo que veníamos diciendo, que decía Milne, o el otro, no me acuerdo cómo el que estaba... ahí es Thompson, Diego Thompson. Que le decía, dependiendo de las circunstancias. Claro, si vos veías porque, claro, si vos mentís a alguien y después la tiraba, era... Claro, algo, o sea, entonces, también, claro, como le llevaba a estos agentes de la sociedad bíblica como estudiar un poco, a ver cómo es, bueno, a ver, y en todo caso se lo regalaban. Pero en este caso, Milne, que era metodista, y que es un escocés que es metodista, y él viene y en realidad tenía que venir para Entre Ríos, pero también por esas cuestiones de la época termina en Buenos Aires también, y él estaba vendiendo Biblias y fue detenido en la ciudad de Pando, en Pando, porque más que ciudad en esa época, él en la zona de Pando es detenido por andar vendiendo Biblias falsas. También hay toda una crónica policial de protestantes detenidos por vender Biblias falsas. Claro, que no eran las católicas, ¿no? Claro, porque no eran las católicas. Y ahí también aparece nuestro amigo Lafone, a intervenir en el gobierno, ante el gobierno, porque veamos la talla de la figura de Lafone, ¿no? Claro. Intervenir ante el gobierno, ante el presidente uruguayo, pedirle que no está haciendo nada malo, que esas Biblias, Lafone consigue que el gobierno le autorice a vender las Biblias. Eso es re interesante también. Después, otra cosa interesante también, que Milne, igual a pesar de que tuvo problemas judiciales y todo, él dice que él extrañó que en esta población, al lado de la población en otras provincias, en Argentina, él dice que él encuentra que la población uruguaya es como no tiene tantos prejuicios, que también debe tener que ver con aquello de que como no tenía un catolicismo tan instalado, que dice que los uruguayos es muy lindo como lo dice, porque él dice que él pasaba tiempo conversando con la gente y que a veces le prometían que iban a ir, después no iban, pero bien uruguayo, ¿viste? Porque aparte vos lo lees y es como bien como hacer evangelismo hoy en día, que la gente le decía sí, que iba a ir, pero después no iba, pero por lo menos esa disposición te escuchaban, claro, ya estaba feliz porque te escuchaban. En otro lado, por lo menos la gente era abierta. Y él logra trasladar la obra de la agencia que estaba en Argentina, pasarla a Montevideo en 1868 y tener una agencia de sociedades bíblicas en Montevideo, y logra que se envíe a Juan Thompson, que era un joven. El otro que vimos de la Sociedad Lancasteriana es Diego Thompson, es Juan Thompson, y logra que Juan Thompson, que se lo envíen y comience a predicar, porque Juan Thompson tenía la capacidad de hablar español. Entonces Juan Thompson, aparte, si había escasez de ministros, que él tenía que un domingo a veces en Buenos Aires, a veces en Montevideo, claro, viajaba y predicaba tanto en inglés como en español,
e inicia junto con Milne también escuelas dominicales, que es la primera vez que va a haber escuelas dominicales en español. Acá, por ejemplo, en el año 1869, Juan F. Thompson, Sí. junto a los esposos Milne, Sí. predicaba el Evangelio en castellano. Sí. Y celebraron la primera reunión en una piecita que los Milne tenían en la calle Convención, a media cuadra de 18 Ahí está, de ahí julio. tenemos la ubicación. Ese fue el primer lugar de reunión, en una casa. Pero hay un dato curioso, que después, como quedaron sin lugar porque era un espacio chiquito, tuvieron reuniones en la Quinta de la Fone. Y luego de la Quinta de la Fone, también se reunieron en el lugar de la Sociedad Filantrópica de los Masones, Oh. que está en la calle Piedras de la Ciudad Vieja, que ahí uno dice, a ver, ¿cómo? Pero bueno, también dentro de todos los que operaban en esta sociedad, estaban los masones también. Y los protestantes de alguna manera también se vinculaban con los masones, y los masones, por distintas razones, les vendría bien, de alguna forma se frenaba el catolicismo, podríamos verlo así. Sí. Le prestaron Sus archienemigos. hasta las instalaciones para poder reunirse. Claro, si sos amigo de tu enemigo, ¿cómo se dice ese dicho? Claro, como vos sos amigo, no, tenemos un enemigo en común, nos aliamos Claro. y listo, Sí, ¿viste? de alguna Claro. forma hay una alianza. Después los masones se dan cuenta que también el protestantismo tampoco. Le empieza a dar, claro, pero mucho más adelante, Sí, ya pero cuando al se va principio, formando, sí, ¿no? Pero al principio como que le prestan hasta sus instalaciones para que puedan tener sus reuniones, y tanto Milne como Thompson comienzan a desarrollar escuelas, tenían reuniones y también escuelitas bíblicas. Claro, no se en imaginaron inglés y los en masones español. todo lo que... Claro, seguro. Vamos a Pero- darle vida a estos y listo. Hay algo acá que también me encantó, que se dice que Milne iba a la noche a los barrios a ofrecer las Sagradas Escrituras, y en uno de ellos conoció a Francisco Pensotti, que puso en sus manos un ejemplar del Evangelio de Juan y logró su conversión al cristianismo. Significativamente, Pensotti sería unos años más tarde, uno de los más esforzados apóstoles de la causa bíblica, Sí. porque bueno, Milne vivió en Uruguay hasta 1888, hasta la fecha de su retiro, y fue sustituido por el doctor Thompson, por Juan Thompson, de la Iglesia Metodista, y por su hijo espiritual, Francisco Pensotti. Claro, está, viste, ahí un fruto, o sea, él le predicó el Evangelio, le regaló un ejemplar del Evangelio de Juan, y luego pensó que se volvió un protestante, pero Hasta el punto que lo sustituyó después claro, en el y fue trabajo. uno de los más esforzados de los Sí, apóstoles sí, de la pensó causa que sí, bíblica. Sí. Antes que termine tengo que mandar saludos, si no me matan, tengo que mandar Bueno, saludos. vamos a mandar saludos porque me parece que esto ha Sí, quedado no, cortito, sí. y Porque aparte todavía nos Thompson falta. mira, para la próxima me gustaría avanzar un poco en la figura de Thompson, que para mí es de los grandes luminarios de la segunda mitad del siglo XIX. Él le decían que predicaba a machetazos, le decían. Bueno. Una persona apasionada, que no estábamos acostumbrados a tener ese tipo de predicaciones protestantes así. Nadie predicaba así. Y él dio incluso conferencias en el Ateneo, y era una persona apasionada, y logró, o sea, después de escucharlo a él, algunos sacerdotes se convirtieron al protestantismo. Opa. Sí, Bueno, así entonces que nos vamos a ahí centrar tenemos para la semana un poquito. próxima, la otra. La próxima clase vamos a centrarnos Sobre- en Juan F. Thompson. El apóstol del plata le llamaron los El metodistas. apóstol de plata, me gustó esa, Sí, ¿eh? sí. Profe, ¿a quién vamos a mandar saludos? Bueno, tengo que mandar saludo a mi hija, que es mi fiel oyente. Excelente, sí. Y ¿Qué haríamos bueno, sin nuestros hijos? Que es la verdad, sí. Después tengo alumnos que no les voy a nombrar, pero les dije a mis alumnos que les iba a mandar saludos. ¿De y qué, también- ¿De qué quinto sexto? Este es del otro octavo. porque la otra vez le mandé cierto. al- Quinto sexto, digo yo. Voy de a uno. Salen Octavo. conversaciones en la semana, entonces bueno, digo, esta semana les mando al otro. Octavo es otro. tercero, ¿verdad? Octavo es lo que antes era segundo en ciclo Segundo, básico. dale con el segundo. Dale, ahí va. Porque primero hice séptimo, y entonces segundo viene a ser octavo. Bueno, a mis alumnos de octavo, uno en este caso, y también a Fernando Albornoz, que también nos escucha desde Florida, y que bueno, después del último programa también él mandó, ¿te acordás que preguntó sobre el impacto de la educación? Entonces hoy también por ese lado quería, Bueno, que hoy lo cumplimos. justamente Fernando nos está mandando A ver. algo que estaría muy bueno, que dice, sería interesante
un tema, cómo evolucionó la relación entre el catolicismo y el protestantismo en Uruguay a lo largo de este siglo, ¿no? Muy bueno, qué bien. Así que un saludo desde Florida Fernando, para que es Fernando. estudiante de ingeniería, pero sin embargo Pero le encanta. les gustan estos temas y aparte que tiene preguntas buenas, porque esa línea de investigación estaría muy buena. Esto estaría muy bueno, poder investigarlo y poder ver, porque aparte tenemos eso, ¿no? De creer que ese catolicismo es el de hoy, ese protestantismo es el de hoy, y está bueno poder desde acá mirarlo y entenderlo en ese contexto, y obviamente hemos evolucionado en nuestra relación, ¿no? Entonces deberíamos, Claro, que esto es pero sí histórico. está bueno, entender hoy por qué nos llevamos tan bien o por qué algunos se llevan tan mal y no saber que viene de ahí algunas discrepancias y poder entenderlas, ¿no? Porque me parece que tenemos muchas más cosas en común que las cosas que nos separan. Sin duda, claro, está bueno eso que dijiste de que lo estamos dando en el tiempo, estamos viendo que esto es siglo XIX, 1860, estamos 2023 y han pasado muchas aguas debajo del puente en estos 150 años y las relaciones han cambiado mucho. ¿Otro saludo más? No, creo que cumplí con todos. Muy bien, nosotros nos vamos a despedir dándoles las gracias a todos ustedes, como siempre, y nos reencontramos el próximo lunes con más Falta Bueno. Que tengan un buen fin de semana.